de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Hola, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí estar en este tiempo acá. Quisiera contarles parte de mi testimonio. Yo pertenezco a la Iglesia Cristo para Todos, Ministerio Ebenecer. Estamos ubicados en la zona 1 de la ciudad capital y estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez y la pastora Leti de Enríquez. Realmente yo he podido ver la fidelidad de Dios en mi vida. Yo nací en un hogar cristiano, una familia pues relativamente amplia. Mis padres, 8 hermanos, de los cuales solo 2 varones, el resto mujeres. Tuvimos una infancia, creo que en lo normal, bendecidos por Dios, buscando al Señor. Nos congregábamos en una iglesia con mis papás cerca de nuestra casa. Siempre creo que entre lo que se podía dar en una familia, todo era normal, buscando a Dios, como les comento. Y pues una infancia, yo recuerdo feliz. Mis 2 hermanos mayores son solamente de papá. Entonces el mayor estaba en Estados Unidos en ese tiempo y por algunas situaciones que le tocó vivir en su vida fue deportado de los Estados Unidos. Yo siendo niña, él ya era adulto. Y recuerdo que cuando vino a Guatemala, todo fue cambiando en mi hogar. Aquel ambiente que vivíamos nosotros de paz. Mi hermano lamentablemente tomaba mucho, puedo decir que era alcohólico. Recuerdo que todo en la casa cambió, el ambiente, todo empezó a ser. Yo en aquella etapa de niñez, yo decía, ¿qué pasó aquí? Yo recordaba el tiempo solamente donde yo podía ir a la iglesia con mis papás, con mis hermanos. De repente cuando mi hermano llega, todo se vuelve en un ambiente de tensión, de violencia. Era una persona agresiva. Recuerdo que empezó a entrar mucho temor en nuestra vida. Tal vez yo puedo compartir lo que yo viví. Recuerdo que con mis hermanas nos tocaba a veces ocultarnos cuando él llegaba a la casa y era tanto el miedo que pensábamos que nos iba a hacer algo. Todo cambió. Fue una situación bien difícil para nosotros como familia. Yo recordaba que para mí era tan vergonzoso cuando me decía, anda a la tienda a comprarme un cigarro, pero todos en casa, aquel ambiente de temor. Entonces, para mí eso era bien extraño. Yo nunca había ido a la tienda a comprar algo como eso, por decir una cerveza, porque en mi casa nunca habíamos vivido algo así. Entonces, creo que todas las situaciones, esas situaciones que vivimos en casa, de mi parte empezó a haber mucho temor. Con el tiempo, siendo aún niña, las situaciones fueron marcando en mí. Yo decía, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Si nosotros somos tus hijos, en lo que yo podía percibir, yo decía, ¿por qué está pasando este ambiente? Todas esas situaciones que se volcaron en mi hogar después de haber sido un hogar pacífico, hicieron que yo de alguna manera también fuera apartándome del Señor. Recuerdo todavía que antes de cumplir yo mis 15 años, mi papá me decía, anda a la iglesia, por favor, no te alejes, porque yo empecé a apartarme a causa de todo el ambiente que se empezó a vivir en mi hogar. Y yo decía, no, yo realmente, mi corazón estaba endureciéndose. Yo recuerdo que tuve etapas donde yo pude experimentar al Señor. No fue que yo fuera a la iglesia solo porque tal vez mis papás me llevaban. Yo recuerdo las escuelas dominicales, recuerdo la palabra que se me había enseñado y todo eso había marcado en mi vida, pero la situación yo no logré entenderla y eso empezó a endurecer mi corazón. Cuando mi papá me dijo, anda a la iglesia, iba a ser ese tiempo que para las mujeres, para algunas lo tomábamos de importancia, que iban a ser los 15 años. Recuerdo que mi papá me decía, si no vas a la iglesia, no te celebro tus 15 años. Y yo no le creí realmente.
faltando 2 meses para mi cumpleaños, le digo, papá, dije, faltan 2 meses, ahorita le voy a decir que voy a ir a la iglesia para que me celebre mis 15 años. Y yo feliz, ¿verdad? Dije, ahorita me va a decir mi papá que sí. Y le dije, mira, voy a empezar a ir a la iglesia y entonces me celebran mis 15. Y me dice mi papá, no, tú lo estás haciendo solamente porque yo te hago una celebración, pero no era eso lo que yo quería, sino que te acerques a Dios. Y no me realizaron ninguna celebración. Creo que tal vez todo eso, en vez yo de acercarme al Señor, entré como que también en esa etapa de rebeldía. Bueno, entonces no me voy a acercar nuevamente al Señor. Viví una adolescencia apartada del Señor, siempre con los problemas estaban en la familia, muchas contiendas por lo que mi hermano estábamos viviendo en casa. Entonces todo eso hizo que en mi adolescencia yo estuviera apartada por mucho tiempo. Sé que el Señor en su misericordia me guardó de muchas cosas, de muchos peligros, y aún así yo quería vivir mi vida. Siempre veía que mis padres seguían congregándose. Sé que mis hermanos, cada uno vivió su proceso también, pero lo que yo sabía es que Dios había marcado algo en mí, porque a pesar de que yo había entrado en esa etapa de rebeldía, yo había experimentado que Dios vivía. Y eso es algo que yo ahora entiendo y veo la importancia de que cuando somos niños, que nosotros seamos ministrados y que nuestros padres también tomen esa importancia y el valor de que sus hijos, no por ser niños, digan, ay, no, que se quede, él está chiquito, no quiere saber nada, él ahorita no sabe, vamos nosotros, busquemos a Dios. Yo sé que todo lo que viví yo en mi niñez, la búsqueda al Señor, las experiencias que yo tuve, fueron las que me guardaron de muchas cosas en mi adolescencia. Y entiendo ahora cómo se cumple la palabra que se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque sé que eso estaba sembrado en mi corazón, a pesar de que yo estaba en un momento de desobediencia, de que no quería saber nada a causa de lo que yo veía en el entorno en mi casa. Yo cuando empecé, me gradué, siempre honro a mis padres y doy gracias al Señor que permitió que siempre se esforzaran, a pesar de que éramos bastantes hermanos. Hicieron todo lo posible porque cada uno de nosotros alcanzáramos también nuestro nivel escolar. Recuerdo que yo terminé mi carrera media y pues ya en ese proceso sí, ya yo empecé a trabajar para poder entrar a la universidad y seguir estudiando. En todo ese lapso, pues yo apartada de Dios, viviendo mi vida, Dios me guardó. Sé que lo que habían sembrado en mí, la palabra del Señor, yo nunca, al contrario, yo rechazaba todo tipo de vicio porque eso había marcado mi familia y había venido a crear mucha contienda, y todo lo que había sido antes hermoso para mí, todas esas situaciones de la bebida y todo eso lo había cambiado. Entonces Dios me libró de eso, me guardó de muchas cosas. Cambio de vida. Cambio de vida. En todo ese lapso, pues yo apartada de Dios, viviendo mi vida, Dios me guardó. Sé que lo que habían sembrado en mí, la palabra del Señor, yo nunca, al contrario, yo rechazaba todo tipo de vicio porque eso había marcado mi familia y había venido a crear mucha contienda, y todo lo que había sido antes hermoso para mí, todas esas situaciones de la bebida y todo eso lo había cambiado. Entonces Dios me libró de eso, me guardó de muchas cosas, pero yo estaba lejos de Dios, yo me sentía vacía. Y trabajando, yo pues en cierta forma empecé a ver cómo mis papás nunca dejaron de orar por mí y de mis hermanos, que cada quien también tomó sus propias decisiones. Cosas que Dios había marcado en mí, en mi niñez, vinieron a mi mente. Yo recordaba, porque mi hermano, el que era de papá y mamá, él también se apartó. Recuerdo yo que siendo niña yo vi a mi hermano cómo él se volvió al Señor, cómo Dios tocó su vida, cómo lo había restaurado. A él lo invitaron
a una de las campañas que se hacían antes. La iglesia Elim la celebraba en un estadio y hacían campañas evangelísticas. A mi hermano lo invitaron siendo adolescente. Y yo recuerdo que él llegó a la casa, se volvió ahí todo un alboroto. ¿Qué pasó? Mis papás preocupados, yo me levanté. Mi hermano llegó de madrugada y mi hermano iba descalzo. Recuerdo que le habían mandado a un familiar unos sus tenis, que en aquel tiempo era que te mandaran unos tenis nuevos de marca. Y yo dije, mi hermano está llorando. Yo dije, le robaron sus zapatos, por eso mi hermano llora. ¿Y qué pasó? Yo solo escuchaba, porque yo era una niña. Cuando mi hermano empieza a hablar y me impactó lo que él decía, porque él lloraba y decía, hoy me reconcilié con Dios, hoy lo conocí realmente. Y yo entendí, mi hermano no está llorando porque lo asaltaron, él está llorando porque Dios entró nuevamente a su corazón y Dios está haciendo algo. Y cuando yo veía sus lágrimas, todas esas cosas que yo viví impactaban mi vida. Yo sabía que Dios existía. Cuando yo vi que mi hermano volvió a los caminos del Señor, yo sabía y entendía que Dios tenía un plan también para mi vida. Pero a veces de adolescente uno cuesta entender que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios, como Dios de propósitos, a veces la juventud solo se mete en la rebeldía y no sabe realmente que Dios ya nos predestinó para algo. Pero cuando yo ya estaba trabajando, yo me empecé a sentir necesitada, y lo que impacta mi vida es que no fue una persona que llegó. Yo sé que fueron las oraciones de mis padres, que a pesar de que yo me había apartado, estaba en rebelión, ellos seguían orando. Mi mamá, yo la recuerdo siempre como una mujer de fe que siempre oraba al Señor por todos sus hijos, y ella siempre decía, Señor, que por favor mis hijos no se pierdan. Y yo recordaba sus oraciones y yo sentí como el Señor me empezó a inquietar. Y yo empecé a sentirme necesitada de Dios. Recuerdo que una vez en el trabajo yo no me sentía capaz. Entré a un área donde sentía mucha responsabilidad y yo sentía que necesitaba la ayuda de Dios. Y yo decía, Señor, yo sé que tú estás ahí, pero yo soy la que me ha alejado de ti. Tal vez pasa que las personas creen que Dios las abandonó, pero realmente Dios no nos abandona. En nuestra juventud, cuando nosotros entramos en desobediencia, nosotros somos los que tomamos la decisión de apartarnos de Dios, pero Dios siempre está ahí para amarnos y para cuidarnos. Sé que Dios me libró de muchas cosas, y cuando yo entendí eso, recuerdo que llegué una vez a mi casa, entré a mi habitación y me postré, me hinqué, y el Señor tocó mi corazón, me hizo recordar las experiencias que yo había tenido, que habían marcado mi niñez, las experiencias de que yo sabía que Dios existía y que Él me amaba y que Él quería que yo me volviera a Él. Realmente las situaciones que habían pasado en casa, la culpa no había sido de Él, sino de la misma decisión que cada uno de nosotros tomamos. En el caso de mi hermano, que había entrado en esa situación de alcoholismo, él falleció de cirrosis. Y esas eran cosas que marcaban mi vida, porque yo decía, Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? Pero cuando yo entendí que Dios me amaba, yo ese día en mi habitación yo me reconcilié con el Señor. Fue un momento tan hermoso porque yo entendí que lejos de Él yo no podía hacer nada. Pero lo que yo quiero tal vez puntualizar un poco acá es que es bien importante lo que le marcan a uno en su niñez, y que no debemos dejar de nosotros de restarle valor a los niños, porque aquí es donde se les siembra. Lo que se les siembra ahora a ellos es lo que va a resurgir cuando ellos sean personas mayores. Y a veces como padres dejamos de darle ese valor y esa importancia al que ellos reciban también esa administración y que le conozcan. Porque yo ahora tengo la bendición y le puedo hablar a los niños en la congregación y les digo, no el hecho de que tú vengas a la iglesia y que tus papás te traigan, ya Dios está en tu corazón. Tú tienes que tener una experiencia con Él y aceptarlo en tu vida. Eso fue lo que pasó en mi vida. Yo fui marcada de niña. El Señor habló a mi corazón. Yo sabía que Él existía. Y ya en mi etapa adulta yo entendí, me reconcilié con el Señor. Para gloria del Señor, yo empecé a buscar al Señor. Recuerdo que pues yo no iba a donde pues obviamente mis papás asistían. Yo me sentía atraída en ese momento. Vine a algunos servicios acá a Ebenecer Central, y
empecé a buscar de Dios. A los meses de haberme reconciliado con el Señor, conocí a una persona, empezamos un noviazgo, pero él no era converso, él era inconverso, pero yo en mi inmadurez en ese momento pues no entendía, ¿verdad?, que el yugo desigual y yo pues empecé entablamos una relación. No fuimos mucho tiempo novios, pero creo que parte de lo que yo había vivido tal vez en mi niñez lo volví a pasar en ese momento, porque no puedo decir que él era una persona alcohólica, pero sí tenía por costumbre el tomar, y a pesar de eso yo pues me casé con él. Ya con el tiempo yo me di cuenta que en la familia ese era un factor que se veía. Pues ahora sé que es como una maldición generacional. Cuando me di cuenta, todos los varones, era una familia grande, todos tomaban, y mi esposo pues por consiguiente. Pero yo podía ver la misericordia de Dios, porque creo que algo que Dios puso en el corazón de él fue que nunca me privó de ir a la iglesia, nunca me privó de que buscar al Señor. Incluso algunas veces me acompañaban, que cuestionaba tal vez la palabra, pero yo sabía que Dios estaba sembrando algo. Y lo que impacta mi vida es que todo lo que el Señor, todo lo que marcó en mí, siendo una niña, esa presencia que Él había ministrado en mi ser, estaba envolviendo también mi casa. Cambio de vida. Cambio de vida. Conocí a una persona, empezamos un noviazgo, pero él no era converso, él era inconverso, pero yo en mi inmadurez en ese momento pues no entendía, ¿verdad?, que el yugo desigual, y yo pues entablamos una relación. No fuimos mucho tiempo novios, pero creo que parte de lo que yo había vivido tal vez en mi niñez lo volví a pasar en ese momento, porque no puedo decir que él era una persona alcohólica, pero sí tenía por costumbre el tomar, y a pesar de eso yo pues me casé con él. Ya con el tiempo yo me di cuenta que en la familia ese era un factor que se veía. Pues ahora sé que es como una maldición generacional. Cuando me di cuenta, todos los varones, era una familia grande, todos tomaban, y mi esposo pues por consiguiente. Pero yo podía ver la misericordia de Dios, porque creo que algo que Dios puso en el corazón de él fue que nunca me privó de ir a la iglesia, nunca me privó de que buscar al Señor. Incluso algunas veces me acompañaban, que cuestionaba tal vez la palabra, pero yo sabía que Dios estaba sembrando algo. Y lo que impacta mi vida es que todo lo que el Señor, todo lo que marcó en mí, siendo una niña, esa presencia que Él había ministrado en mi ser, estaba envolviendo también mi casa. Yo le pedía mucho al Señor por mi esposo, lo que se había dado, ese temor cuando la persona estaba tomada, todo eso volvió a recordarme lo que yo había vivido. Y yo decía, Señor, por favor, ten misericordia. Y yo podía ver cómo Dios obraba, porque aunque se estaba viendo ese entorno otra vez en mí, ese temor, a pesar de mi decisión que yo pues inmaduramente tomé, no me puse a ver las consecuencias. Yo creo, hermanos, que toda decisión que uno toma, uno sin consultarle a Dios, tiene consecuencias. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Mi esposo me empezó a acompañar a la iglesia. Al año nosotros de estar casados, mi esposo aceptó al Señor. Lo que me impactó fue que, teniendo tan poco tiempo él de conocer al Señor, el Señor hizo una obra libertadora en él. Lo libró del alcoholismo, porque a partir de que él entregó su vida al Señor, no lo volví a ver nunca. Yo pues que estaba con él, que tenía más cercanía, nunca lo volví a ver con una botella en sus manos. El Señor restauró mi matrimonio, permitió que nosotros juntos buscáramos al Señor.
y yo pude ver cómo la misericordia de Dios, todo lo que en mi hogar se había sembrado, las oraciones de mis padres pudieron impactar, restaurar mi vida, mi hogar, para gloria y misericordia de Dios. Sin yo saberlo, Dios ya tenía un plan destinado para mi esposo, para mí. Él tiene su propio testimonio, pero lo que les puedo decir es de que Dios nos había predestinado para servirle a Él. Ahora mi esposo y yo le servimos al Señor. La iglesia donde me congrego, por misericordia y por bondad de Dios, la pastoreamos juntamente con mi esposo, le servimos. Tenemos 3 hijos que para gloria del Señor son una bendición tan grande para nosotros. Y solo puedo decir que Dios es bueno, que Dios restaura las vidas, Dios restaura las familias, y que si no dejamos de darle el valor y la importancia a nuestro hogar, Dios transforma. Y así como Dios tuvo misericordia de mí, sé que lo quiere hacer en las familias, lo que el enemigo ha querido levantar ahora en contra de los hijos de Dios. Dios siempre está ahí para amarnos, para cuidarnos, para bendecirnos. Si tú tienes alguna situación en tu matrimonio que lo ves imposible, para Dios no hay nada imposible. Solo créele al Señor y Dios va a restaurar, así como restauró mi matrimonio, así como de donde mi esposo estaba, lo sacó, lo libertó, como yo pude ver que arrancó de raíz ese vicio. Tal vez hay personas que están pensando que no van a salir de eso, pero yo soy testimonio vivo. Yo lo vi con mi esposo, que Dios lo libró del alcoholismo, sanó mi corazón. Yo pude perdonar cuando mi hermano murió. Yo entendí que realmente Dios nos amaba, y aunque yo sentí dolor al perderlo, pero sentí alivio en mi corazón. Yo entendí que Dios todo el tiempo tuvo cuidado de mi hogar, de mi familia, y al poder ahora ver la mano de Dios, como ahora nosotros como familia le servimos, yo sé que Dios cortó esa maldición generacional. Tengo 3 varones y sé que ellos ahora, la genética que tienen es la genética de Jesucristo. Yo te quiero decir a ti que así como Dios obró en mi hogar, puede obrar en el tuyo. Creo que la misericordia de Dios es grande para todos nosotros. Solo lo que tienes que hacer es creerle al Señor, porque así como Dios hizo esa obra en mi hogar, la puede hacer en tu hogar. Yo creo que este es un tiempo donde debemos nosotros empezar a creerle al Señor, levantarnos con fe, no dejar que el enemigo nos amedrente, porque muchas veces vemos nuestro entorno natural y nos sentimos devastados, pero quiero decirte que la mano del Señor, su gloria está alrededor de ti, y Él va a restaurar y va, donde tú veas lo imposible, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer ese milagro en tu vida. Dios hace milagros creativos, y así como lo hizo en mi hogar. Y ahora te puedo decir que por gracia y misericordia, con mi esposo le servimos al Señor, le servimos con mis hijos. Así tú también, si tu hijo se ha apartado del Señor, síguele creyendo a Dios, no dejes de orar, porque sé que las oraciones de los padres tienen poder y autoridad. Dios les ha dado a ellos esa bendición para que puedan ministrar sobre sus hijos, y creo que Dios en este tiempo está restaurando familias para la gloria de Dios. Hemos aprendido ahora nosotros de nuestras cabezas apostólicas, podemos ver cómo la misericordia de Dios, nuestro apóstol ahora nos enseña que nosotros debemos pelear por nuestra familia en contra de todo lo que este sistema nos quiere envolver de maldad, y Dios quiere traer libertad a tu familia. Así que este testimonio, yo le pido a Dios que así como ha bendecido mi vida y he podido ahora hablar con los niños, hablarle a las mujeres de que Dios restaura familias, Dios restaura vidas, tú puedas saber que así Dios quiere restaurarte. Joven, tal vez tú estás viendo este testimonio, el Señor quiere que tú te vuelvas. Realmente Dios no nos abandona, Dios siempre está ahí esperando a que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él. Y así como Dios me levantó y me hizo volver de mi pecado, de mi inmundicia, del tiempo que yo estuve lejos, así Dios quiere restaurar tu vida. Así que para mí ha sido una bendición. Les bendigo y doy gracias a Dios por el tiempo que se me ha concedido, y pues deseo que el Señor te haya hablado a tu corazón. Muchas bendiciones. Amén. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.